Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. ¿Cuántas veces hemos escuchado de los candidatos presidenciales que van a generar empleos, pero por miles, como si fueran palomitas? Van a hacer un trabajo para poder tener empleos en el país. Hoy vamos a hablar con Tony Roldán, que es el presidente de las cámaras, de la sede de las empresas multinacionales en Panamá, para poder entender qué ven los empresarios antes de invertir en Panamá o de generar empleos. ¿Cuáles son los obstáculos que presentan cuando van a contratar a una persona? ¿Y qué tanto influye, por ejemplo, en un país el clima político o cómo evalúan el clima de negocios? Todo esto lo vamos a presentar hoy con nuestro invitado, don Tony Gracias. Él es el presidente de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales, CASEM, se dice en las siglas. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad, Adelita. Muy contentos de poder hablar de CASEM y de lo que hacemos y nuestro punto de vista sobre temas tan importantes para Panamá. Por lo general, CASEM son puras empresas extranjeras. Sí, estamos hablando de que el régimen SEM está establecido para empresas multinacionales que tienen grandes inversiones a nivel global y que han decidido establecer sus sedes corporativas en Panamá y provienen de más de 30 países y representan más de 30 actividades empresariales. Le hago esa aclaración porque siempre se habla de la atracción de inversiones en el país. Entonces, si ustedes están analizando que pues, una sede de su empresa pueda estar en un país, ¿qué quieren de ese país para invertir? Bueno, ¿Qué ven? Sí, se contemplan una serie de factores, sí, todos con diferentes pesos específicos, pero un elemento importantísimo es la estabilidad legal y el incentivo para establecerse en un país. Panamá compite con muchos otros países en la economía mundial que tratan de atraer estas inversiones, entonces la oferta en términos de incentivos tiene que ser atractiva. Otro elemento es la estabilidad política, la estabilidad social, que el país ofrezca un clima propicio para que la operación pueda ser efectiva en el país. Vemos también el talento, esto es un factor importantísimo, esto es, no el talento necesariamente que sale de la universidad y puede trabajar en una empresa panameña. El talento requerido en las empresas globales requiere otro estándar y hay gaps que tenemos que asegurarnos. O sea, que ese no lo encuentran bien. Encontramos talento, pero hay áreas en las que encontramos dificultades y son derivadas de pues, una fluidez en el idioma inglés que se requiere a muy alto nivel en las empresas multinacionales. Requerimos más financieros, ingenieros y al mismo tiempo que estos tengan habilidades suaves, como les llaman, habilidades blandas. Así es, de cooperación, de proactividad, de comunicación. De pertenencia. Pero al mismo tiempo capacidad, pensamiento crítico, que es muy importante para el hacer negocios, hacer las cosas bien. Y también habilidades digitales. Estoy hablando no de las grandes habilidades de transformación digital, pero de hasta básicos de manejo de aplicaciones simples. O sea, ¿cuál sería el mayor obstáculo que ustedes encuentran al invertir en Panamá? Bueno, obstáculos son el que quieran cambiar las reglas del juego. Venimos con un plan, con una serie de propuestas y queremos que eso se mantenga, que el régimen siga siendo competitivo. En el momento en que deja de ser competitivo, la atracción se va a otros países. Otro es la educación, un tema importantísimo y que es algo en lo que Panamá debe trabajar mucho y que podamos cerrar el gap entre la demanda de las empresas multinacionales y la oferta que está generando el país en términos de talento. Ahí dice que hay una diferencia amplia. Sí. ¿Qué debería de hacer el país para poder estar a tono con esta demanda? Bueno, creemos que políticas de bilingüismo, políticas públicas que generen que el panameño tenga un buen nivel de inglés, apoyar a quienes ya lo saben a que alcancen los niveles correctos. Otra es esa inversión en habilidades blancas, modificación de los programas académicos que de alguna manera den oportunidad y que
también abran más oportunidades para becarios, para la formación dual, donde los estudiantes toman una clase, pero van a trabajar a la empresa. Creemos que las limitaciones que hoy existen deben ser eliminadas y creemos también que la formación en habilidades digitales es clave. ¿Y cómo se sentirían ustedes más cómodos a la hora de relacionarse con el gobierno? Bueno, nosotros necesitamos un gobierno que tenga una comunicación abierta, transparente, que cumpla con lo que se propone, que entendemos que tenga la voluntad de empujar a la inversión extranjera directa al nivel que se requiere, que esté dispuesto a promoverla y a poner los recursos para hacerlo, y que eliminen cualquier tema de opacidad y que se dejen ayudar, que podamos trabajar juntos en el desarrollo de programas que mejoren la educación, mejoren la calidad de vida de los panameños, que atraiga más empleos. Vamos a hablar después de la competitividad, porque usted me está guiando hacia esa palabra. Pero quería entender, los cambios que se han hecho en materia legal para poder poner al país más transparente con la empresa, ayudarla en la compra de insumos, licitaciones, ¿les parece suficiente o todavía hay mucha opacidad? Creo que las leyes que hoy existen, las zonas económicas y los regímenes especiales ayudan muchísimo a Panamá porque traen lo que se necesita, traen transferencia de conocimiento, inversiones. La legislación en términos de adquisición pública que no impacta a las empresas SEM porque no hacen contratos directamente con el gobierno, pero el ambiente, al menos la percepción que existe sobre la transparencia y la corrupción en Panamá no son positivas. Y de hecho, continúan deteriorándose año tras año. No son positivas a nivel internacional, en el mundo empresarial. Hay el índice de percepción de corrupción, claro. Y se contempla múltiples aspectos, incluyendo la adquisición pública. Al regresar del cambio, quiero que me digas si eso es un factor que miran de cerca las empresas antes de invertir en países. Bueno, pero vamos a hacer la pausa. Ya sé que me quiere responder. Vamos a regresar enseguida con eso. Antes de ir a la pausa, le pregunté a don Tony Roldán. Don Tony es el presidente de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales en Panamá. Y entonces quería saber, ¿la corrupción qué es? ¿Es un factor que inhibe a las empresas invertir en un país? Sí, definitivamente. Creo que todos queremos operar en un ambiente transparente, donde el campo de juego esté nivelado para todos. Y el índice de percepción de corrupción que se publica año tras año es un elemento que se considera en la evaluación de si decidimos invertir o no. Nosotros necesitamos en nuestra operación enfocarnos en lo que interesa a cada compañía, claro, a conseguir sus objetivos. Todo lo que es burocracias, demoras en los procesos, acercamientos indebidos, todo ese tipo de cosas generan una percepción. Coimas, dígalo, coimas. La solicitud de coimas, etcétera. Todo eso afecta a la posición y la percepción que tenemos a la hora de invertir o continuar haciendo más inversiones en el país. Hay una cosa que es importante, ¿no? Ya usted me habló de lo que consideran antes de invertir en un país. Y ya me explicó cuáles son las deficiencias, por así decirlo, del país. ¿Por qué una empresa que invierte decide irse de un país? Bueno, en el caso de la experiencia de las empresas SEM, tenemos diría un relativamente bajo número de empresas decidiendo salir porque el programa y el régimen ha sido muy exitoso, donde está la oportunidad en que pudiese mejorar, atraer más empresas, más inversiones y más desarrollo para el país. Singapur tiene más de 2.000 empresas de este tipo que han generado una actividad económica importantísima en el país. Sin duda, nosotros lo que esperamos es que el país siga invirtiendo y siga siendo atractivo para esa inversión. Mire, don Tony, ustedes son empresas que vienen con ciertos incentivos. Precisamente por eso hay zonas especiales para que puedan instalarse ahí. Pero parte de las recomendaciones de los organismos internacionales a la DGI
y del mismo director de la DGI es que hay muchas exoneraciones en el país y piden revisar bien estos incentivos empresariales que están dando, o sea, fiscales que le dan a las empresas, especialmente las zonas exoneradas o especiales. ¿Ustedes cómo ven esa recomendación? Yo creo que es justa la recomendación. Yo creo que toda inversión que haga un país dando incentivos tiene que ser monitorada y asegurarse que esté produciendo los resultados con los cuales fue concebida. El régimen SEM y EMA ha sido revisado exhaustivamente por la OCDE, confirmando que no es un régimen nocivo, que los incentivos son válidos y que pues Panamá, y las recomendaciones de todos, es que la inversión extranjera directa hoy es más que fundamental para que Panamá siga mejorando. Sí, pero no pagan impuestos. No, claro que pagan impuestos. O sea, tienen ciertas exoneraciones. No hablamos de tasas reducidas de impuestos. Tasas reducidas, bueno, claro. Tasas reducidas, que si se revisaran esas tasas, ¿para ustedes significaría un cambio de juego? Puede ser un cambio de juego, pero las empresas estamos dispuestas a contribuir y creo que inclusive esas tasas reducidas tienen límites. O sea, hay un impuesto garantizado. Por supuesto, todo es revisable. El impuesto mínimo global abre una oportunidad y nosotros creemos que Panamá debe tomar acción a eso, y eso implica un incremento en las tasas que pagan las empresas SEM. Y por supuesto, si se compensan con los incentivos adecuados, ese incremento se justifica porque beneficia a Panamá y a los panameños. Digamos que usted está hablando con otro empresario y le pregunta, oye, ¿qué tal es Panamá para invertir? ¿Me lo recomiendas? ¿Cuál sería su respuesta? Mi respuesta es sí. ¿Pero o no hay pero? Pero es un régimen mejorable. Y Panamá como país tiene aspectos críticos que tienen que ser atendidos, que harían la respuesta sí como un sí, vamos, entra ya. Pero hay muchos factores que ayudan a decidir que sí, y creemos, nosotros estamos apostando por Panamá, más empresas van a seguir llegando. ¿Cuántas? No tenemos un cálculo, pero tengo conversaciones con empresas, inclusive de países que hoy no han invertido en Panamá, que están mirando Panamá, como la India, que están mirando Panamá como un futuro a través del uso de los regímenes. Y hay otra gran oportunidad, que es en el tema de semiconductores. Sí, eso lo prometieron en los Estados Unidos también. En el momento en que eso se abra, el régimen EMA, que está enfocado en manufactura, es el régimen clave para el desarrollo. Panamá no tiene que legislar gran cosa, simplemente aprovechar los regímenes que ya existen. De hecho, las empresas más exitosas en estos regímenes son aquellas las que combinan el régimen de Panamá Pacífico, el régimen de la zona libre de Colón, con el régimen SEM. Y crean estructuras que son muy efectivas para la inversión, para la atracción y retención de talento y para el desarrollo de más empleos para Panamá. O sea, y esas inversiones de las que usted me está hablando, ¿qué tan cocinadas están? Están bien cocinadas. ¿Cuándo podemos verlas? Bueno, el MISI tiene un listado de empresas que están en proceso de aplicación para la licencia. La dirección SEM es bastante activa en ese sentido. ¿Les preocupan las elecciones a los empresarios? ¿Cómo miran el proceso? Bueno, nosotros a lo largo de la existencia del régimen, que son más de 16 años, hemos trabajado con todas las administraciones de una manera efectiva. Con algunas con más cercanía, con otras a más distancia. Y confiamos en que la administración que lidera el país en el próximo periodo trabaje con nosotros, porque estamos listos para apoyar en el crecimiento de Panamá, en la mejora, en la transferencia de conocimiento y la mejora. ¿Pero no les preocupa el proceso electoral? ¿Cómo sienten? ¿Les da inquietud? Yo creo que la incertidumbre no es buena. Temas de estabilidad social, de seguridad, de alguna manera nos hacen recapacitar y a replantear si nuestra inversión hace sentido y si debemos de invertir más. Los paros, por ejemplo, los paros laborales, los cierres de calles, ¿cómo los ven ustedes? Bueno. Me contesta después de la pausa, que me están apurando. Una pausa, vamos a regresar con más. No se vaya.
Gracias por continuar en sintonía. Le estaba hablando usted, si los cortes de calle o las protestas, por ejemplo, en noviembre pasado, ¿cómo les fue? ¿Cómo vieron ustedes la inestabilidad social del país? Bueno, preocupante, porque las limitaciones de libertad de acceso a educación, a salud, a trabajar, a movilizarse, transportar productos, proveer servicios, afectan la reputación del país y afectan a las empresas de manera significativa. Por supuesto, respetamos el derecho de los panameños a manifestarse y a protestar, y creo que es lo correcto por hacer, pero no afectando esos derechos. ¿En algún momento pensó, me voy de Panamá después de vivir eso? No, realmente no. ¿O de julio? No es la primera vez que ocurre. Por eso. La verdad es que el impacto para las empresas, Sem, es limitado, aun cuando es un impacto negativo, porque las empresas son muy resilientes. Ya entiendo. Cuentan la mayoría de ellas con la posibilidad de trabajar de manera remota. Sí, pero aún así, ¿no? Claro, sus clientes están en todos los lugares del mundo. Pero claro, nuestros empleados tienen que tener a los niños en casa, tienen que batallar para conseguir alimentos. Sí, a todo mundo afecta. O sea, todo se complica. La pérdida de grado de inversión para el país, ¿es un obstáculo o es una situación que ustedes valorarían antes de invertir? Bueno, la estabilidad económica es uno de esos factores que las empresas consideran en la determinación de invertir o no en un país. Por supuesto, hay múltiples factores económicos que se consideran, pero no ayuda a Panamá y es crítico que esa situación se revierta y que vuelvan a establecerse políticas que sean adecuadas para el crecimiento del país y el nivel de endeudamiento se reduzca. Y creemos que si las nuevas administraciones se enfocan y trabajan en eso como una prioridad país, creemos que Panamá va a regresar al grado de inversión. Pero no creo, francamente, que sea la razón por la que las empresas decidirían salir del país. O meterse. La idea es meterse. Claro. O sea, temas como Panama Papers, temas como la intranquilidad social, la justicia. La justicia, exacto. Esos son factores que siempre son de consideración. Pero para aquellas que están decidiendo apenas, ellos pueden decir no hacerlo o demorar la inversión hasta que existan las condiciones. Porque muchas veces escuchamos a los empresarios decir que no hay seguridad jurídica en el país. ¿Los multinacionales opinan igual? Nosotros creemos que el tema de justicia es algo que nos preocupa. Nos preocupa la decisión asociada al tema de la mina, pero tampoco estamos exentos y sabemos que existen arbitrajes en múltiples países, aún mayores que al que se pudiese enfrentar Panamá. Y si era una situación injusta, no conozco el detalle legal, pero si es una decisión que creemos que la Corte, y respetamos la posición, si es una decisión justa y Panamá tiene argumentos para defenderlo, no genera preocupación en ese sentido. ¿No? Digo, genera si esto fuera una constante donde vemos que el sistema no funciona. Por supuesto, acelerar el sistema de justicia es importantísimo. Sí, lo que vemos muchas veces, Tony, es que el mismo sistema del país tiene distorsiones de mercado y esas distorsiones están generando inconformidad con el usuario. Se habla de oligopolios, de manejo de precios, etcétera. Entonces, eso en algún momento revienta y en algún momento afecta a empresas multinacionales. Claro, la estabilidad social es importantísima, pero creo desde CACEM que la primera línea de ataque, la primera prioridad del país debe ser hacia la equidad económica de todo el país. Bueno, ojalá sería lo ideal, sacar un poco la desigualdad. Claro, pero esa debe ser la prioridad, debe ser prioridad y política de Estado. Claro. Cuando nosotros vemos que el 80% del Producto Interno Bruto de Panamá se genera y gasta en el eje territorial canalero, y las provincias quedan con un margen muy poco de gasto. Y cuando vemos que
aun cuando Panamá ha hecho un trabajo extraordinario reduciendo la pobreza en las áreas rurales se sigue incrementando. Sí. Y no, digamos, las comarcas indígenas, que los niveles de pobreza son increíbles. Panamá es el país, en términos de desigualdad social en Latinoamérica, más alto, de los más altos. Es el tercero en términos de desigualdad después de Brasil y Colombia. Y es algo que Panamá debe trabajar. Y estamos las empresas. Nadie puede pensar que el gobierno tiene la única responsabilidad. No, Yo creo que la sociedad civil y los empresarios tenemos que trabajar mano a mano para cambiar eso. Eso es lo que le iba a preguntar. O sea, tengo dos cosas antes de irnos. Uno es, el 49% de los 6,000 empleados que ustedes tienen son panameños, el resto son extranjeros. Exacto. Y entonces yo quería saber por qué esto no se puede aumentar. Yo creo que se puede aumentar. ¿Y por qué no se aumenta? Volvemos al tema de capacidades y habilidades para desarrollar. ¿Y por qué no capacitan estas personas? Bueno, es un trabajo conjunto que debemos hacer las empresas junto con el país. Es prioridad ahora. Estamos creando desde CASEM lo que llamamos el SEM Academy o la Academia SEM, que tiene como objeto, y vamos a lanzar un piloto con potencial de éxito, en donde vamos a enfocarnos en eso, en habilidades blandas, habilidades digitales ¿Qué hacen básicas. Para los nuevos empleados? ¿Cómo sería eso? Claro. Hoy las empresas dentro de CASEM, ellos trabajan y tienen programas, 98% de ellas tienen programas de desarrollo de talento. El talento panameño, cuando muy poca gente lo sabe, ha crecido muchísimo en estas empresas y aquellos que comenzaron en posiciones simples van creciendo. De hecho, Panamá está exportando talento panameño. Vaya, qué bien. Y lo está haciendo. Hoy tenemos, y puedo citar ejemplos en otra ocasión, pero tenemos empleados panameños que hoy ocupan posiciones de liderazgo en empresas en Estados Unidos, en China. Porque han hecho una carrera en las empresas. En Holanda, han hecho una carrera en las empresas, han ganado esas habilidades. Y al mismo tiempo, la cultura de estas empresas ha permeado en la empresa panameña, en la pequeña y la mediana. Y tenemos que seguir nosotros, las empresas multinacionales, apoyando los programas de esas empresas para que sigan creciendo de una manera ordenada y de manera equitativa. Y la otra cosa es, para cerrar entonces, ¿Panamá es un país competitivo a su juicio? Panamá es un país competitivo. A pesar de que estamos luchando en esta posición. Creo que la inversión extranjera directa está hoy en un punto de inflexión. Sí. O sea, venimos con números donde Panamá era el líder de atracción de inversión extranjera en Centroamérica. Por supuesto, la pandemia bajó eso, 95% de la inversión cayó. Y está en plena recuperación, pero estamos lejos todavía de los índices de 2018 y 2019, por miles de millones de dólares. Qué lástima. Exacto. Pero Banco Mundial dice y proyecta para Panamá un crecimiento acelerado a partir del 2025, pero siempre y cuando tengamos estas cosas que arreglar y lo Panamá hagamos. siga siendo atractivo para la inversión extranjera. Ojalá que esto le entre a los candidatos políticos, porque realmente para eso lo hago y también para que la gente entienda qué es lo que se necesita para poder crear y generar empleo. Gracias, don Tony. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Esperamos recibirlo nuevamente por aquí más adelante. Con mucho gusto. A ver, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Qué noticias nos trae nuevas de inversionistas y de qué necesitan? Y gracias a usted por la atención que dispone este programa. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.